atentos con esta investigación que va a dar que hablar. Por lo pronto, les propongo que conversemos ahora con Abraham Abré, que es director de litigio estratégico de la ONG Cristosal en El Salvador, dedicada a los derechos humanos y que sigue con preocupación la política de seguridad llevada adelante por Nayib Bukele. Abraham, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Bien, gracias. Un saludo desde acá de El Salvador. Un gusto estar con ustedes. Abraham, ¿usted le cree a las estadísticas que da Nayib Bukele? Realmente no ha habido una práctica sistemática de la gestión de Bukele desde el 2020 de un poco limitar el acceso a la información, pero desde el otro lado tergiversar la información. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en las estadísticas de muertes de COVID. Del 2020 y 2021, las cifras oficiales eran un poco más de 3.000 fallecidos por COVID. Sin embargo, si uno compara las estadísticas de muertes, eh, según otros datos, llega hasta más de 20.000. Entonces, eso ha sido, digamos, una tendencia en la gestión de Bukele a tergiversar la información, y el otro punto es que no hay acceso a la información. Entonces, por lo tanto, es bien difícil de manera oficial constatar la veracidad de los datos que da la gestión de Bukele. Obviamente todos nos vamos con los datos de homicidios, que es el dato que se mira en todo el mundo, pero claro, cuando uno ve lo que pasa con las desapariciones, cuando uno ve que en algunos meses por lo menos hay más desapariciones reportadas que homicidios y que eso puede estar encubriendo justamente personas que son asesinadas pero que no se sabe qué pasó con ellas, ¿qué está pasando con las desapariciones en El Salvador? Bueno, hay que decir que las desapariciones hasta hace poco no había un registro sólido de desapariciones. Ha sido a partir de la denuncia de víctimas de desapariciones que los gobiernos han ido tomando más en cuenta este fenómeno. Siempre se negó o se dijo que no era un fenómeno mayoritario. Entonces, incluso las autoridades policiales al principio decían que las personas desaparecidas se habían ido por otras razones y no por violencia. Sin embargo, con las denuncias se constató que había una práctica, sobre todo en las pandillas, que comenzaron ya no a mostrar los cuerpos o a dejarlos en la calle o a la intemperie para que la autoridad podría identificarlo, sino que las pandillas empezaron a ocultar sus víctimas, y se comenzaron a descubrir fosas clandestinas con cientos de muertos. Entonces, eso es una práctica que ha venido siguiendo la pandilla desde hace algunos años, y que vuelve más difícil registrar las muertes. Y más, sobre todo, si no hay una transparencia en la información oficial sobre las estadísticas de desaparecidos. Es decir, que ahí uno podría decir que hay algo que le conviene tanto a las pandillas como al gobierno. Digo, las pandillas en vez de mostrar los cuerpos no los muestran. De esta manera no hay tanta presión de las autoridades para que las persigan a las pandillas, y por otro lado al gobierno dice, no sé, las estadísticas de homicidio me muestran que bajan. Después, si además desaparece gente, es otro problema. Uno puede decir que ahí hay dos beneficiarios y el que pierde es el pueblo. Exacto, ahí uno puede suponer, y de hecho, si uno ata los cabos con investigaciones periodísticas, pero también las investigaciones que está siguiendo la Fiscalía en Nueva York y estas negociaciones que ha habido, parece haber un contubernio para presentar una determinada realidad y engañar a la población, mientras que por el otro lado, debajo de agua, el gobierno y algunas líderes de pandillas están negociando, no sabemos qué, pero pueden ser réditos electorales, pero lo que está claro que el manejo de las cifras de homicidios es una de las partes de la negociación. Es decir, reducir el nivel de homicidios, pero también puede ser ocultarlos o tergiversarlos con esta práctica de desinformación. ¿Qué le pasa cuando ve estas imágenes de esta gran prisión contra el terrorismo, la
supuesta, presunta, porque ni siquiera sabemos realmente cuál es la dimensión real que tiene esta cárcel, pero que se presume como la cárcel más grande de América, según lo que dice Bukele, y cómo han trasladado allí a pandilleros. ¿Qué les surge cuando ves esas imágenes? Bueno, es lamentable realmente que en pleno siglo XXI se estén mostrando imágenes de una política represiva inhumana, y por otro lado siento que es contradictorio, ¿verdad? Porque usted al principio decía las cifras que está mostrando el gobierno de Bukele, eh, pareciera que El Salvador es ahora un país seguro. Entonces es contradictorio que un país seguro tenga una megacárcel y no tenga, digamos, otro tipo de políticas o programas para disminuir la violencia y hacerla, más que tener encerrados eh, preventivamente. Digo preventivamente porque todavía no han resuelto los procesos de miles de capturados. Entonces no es una paz que uno puede considerar permanente. Es decir, está supeditada a qué va a pasar luego con estas personas que están detenidas y cuál va a ser el tratamiento. Entonces es lamentable porque creo yo que es inhumano, va fuera de cualquier estándar de protección de derechos humanos en cuanto a personas privadas de libertad, y yo creo que es una cuestión más de marketing comunicacional, y tratando de dar al pueblo de que el gobierno hace una mano dura y es fuerte con los pandilleros, pero como decía yo, por debajo de agua realmente hay otro tipo de tratamientos y de negociaciones. En el marco del estado de excepción vigente desde hace más de un año, que le permite básicamente arrestar a alguien sin que haya una orden clara judicial, sin que haya demasiadas garantías constitucionales, ha habido muchas denuncias de arrestos a personas sin ningún tipo de evidencia, que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito. ¿Cuán avanzado o cuán difundido está este fenómeno, digo, de arrestos de personas inocentes? Fíjese que yo considero que al año del régimen hay una mayor sensibilidad de la población, y en la narrativa incluso oficial ha cambiado, porque al principio del régimen, cuando comenzaron las capturas masivas, había un discurso oficial bastante contundente que todos eran pandilleros. Creo que al mostrar las víctimas y al mostrar los casos y que no eran personas que estaban vinculadas con pandillas, y que la mayoría, digamos, no tenía mayor vínculos, y mostrar que realmente en la mayoría de casos, por ejemplo, nosotros más del 90%, 98% eran detenciones arbitrarias, es decir, no había habido investigación previa, orden judicial o administrativa, etcétera. Creo que hay que mostrar esto. En los últimos meses, incluso el gobierno ha querido vender la idea de que está liberando a prisioneros, y ha dicho que ha liberado más de 4.000. No aclara qué significa liberación, ¿verdad? Porque en la práctica lo que están haciendo es dando medidas sustitutivas. Pero la narrativa ha cambiado, es decir, que están manejando la idea de que el costo de combatir las pandillas son las personas inocentes que son capturadas, y que es un costo que vale la pena. Entonces un poco ha cambiado la narrativa, es decir, hay quizás una mayor sensibilidad, y sobre todo a nivel internacional, y todos los organismos internacionales que se han pronunciado ha obligado al gobierno a reconocer realmente que hay este tipo de capturas arbitrarias. Abraham, aunque no le guste al presidente Bukele, seguiremos de cerca, tratando de desenmascarar muchas de estas cuestiones de este discurso. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Un gusto.